Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a la clase de Apreciación Estética 2 con el tema Historia de la Pintura. En esta ocasión vamos a conocer las vanguardias del siglo XX. Es el último tema que vamos a estar abordando para este parcial. Para conocer un poco sobre el concepto de vanguardia, podemos decir que se refiere a las personas o a las obras que son experimentales o innovadoras. En particular, en lo que respecta al arte, pues la cultura y la política. El vanguardismo pues representa un empuje de los límites de lo que se acepta como una norma, sobre todo en el ámbito cultural. A esto nos referimos con movimientos artísticos que renuevan o se reprodujeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX, desde pues donde se extendieron el resto de los continentes, principalmente en Asia, América, en donde se enfrentaron al modernismo. Para conocer algunas de las vanguardias, pues existe el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el pop art. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar con lo que es el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, ya que son temas en los cuales se requiere de un gran tiempo para poder conocer algunas de las obras, características, autores, pero como ustedes saben en cada uno de los videos trato de abordar un poco los temas en general. Entonces espero que les guste y vamos a continuar con el video. El siglo XX se va a reproducir de una serie de cambios decisivos para el arte, los cuales van a conducir a una nueva apertura de caminos y opciones artísticas. Aquí se cuestiona la tradición y se le responde con la incorporación de nuevos elementos. La objetividad y la representación fiel de la realidad deja de interesar a la mayor parte de los pintores y es aquí donde la subjetividad pasa a ocupar a un primer término. Se consolida definitivamente la ciudad que nació con la revolución industrial. Es aquí donde la cultura del siglo XX es eminente e inevitablemente urbana, lo que implica a la aparición de una nueva escala de valores. A todo esto debemos añadir el desaliento provocado por dos guerras mundiales que en la primera mitad del siglo pues convulsiona a la humanidad y se va a ver reflejada en muchas de las obras y en muchos de los artistas de este entonces. Y bien, el primer movimiento artístico que vamos a conocer es el expresionismo, el cual no nada más abarcó en la pintura, sino también en el cine, en la música, en la literatura, que comenzó como un estilo pictórico en Alemania durante la transición del siglo XIX al siglo XX. Luego se expandió a otras disciplinas y regiones hasta alcanzar su madurez entre 1905 y 1933, dejando por fuera la interrupción que significó la Primera Guerra Mundial. A diferencia de las llamadas vanguardias históricas, el expresionismo no fue un movimiento con un estilo unificado, fue más bien el resultado del espíritu crítico frente a una nueva orden occidental. Este estilo se concretó cuando una serie de pintores interrumpieron el panorama artístico con la voluntad explícita pues de reflejar en sus obras sus experiencias emocionales y espirituales, así como su visión de la realidad. El vínculo esencial para conseguir este gran cambio fueron los colores en los que se van a mostrar más adelante. Sus cuadros pues fueron el mecanismo para sacar a la luz un mundo de angustias y miedos, los cuales son características de esta vanguardia. Podemos considerar el expresionismo como una actitud, una forma de entender el arte y no solo como un movimiento. Surgido como una reacción al impresionismo, esta corriente se entiende como una deformación de toda la realidad, una forma pues de plasmar la naturaleza y el ser humano de una forma subjetiva desde el interior del alma del hombre,
dándole pues prioridad a la expresión y a los sentimientos frente a la realidad. Por este motivo, esta corriente no debe encapsularse en una época ni en un espacio, sino en la mente de cualquier artista. Algunas de las características del expresionismo, si bien como no se puede limitarse, pero sí hay algunas características que lo diferencian, entre las que podemos encontrar es el uso del color de forma excesiva, aportando un carácter simbólico. Las formas naturales se convierten en trazos y geométricas casi irreconocibles. Cobra importancia el mundo de los sueños, solo importa representar el sentimiento y no la realidad. El pesimismo y el caos son la temática principal de las obras. Como ya lo había mencionado, esta corriente artística es una reacción directa al impresionismo del siglo XIX. Esta corriente pues busca un arte más personal, pasando de la representación de la realidad, como la impresión, realizando una versión más interior del artista, que pues ya es la expresión. Cabe destacar que no son una opción absoluta, ya que ambos pues buscaban la libertad de la creación artística. De todas formas, cada uno de los movimientos lucharon por esta libertad a su forma, dando lugar a dos estilos pues visualmente diferentes. Uno pues son los colores, donde los impresionistas se, se relacionaban entre ellos dando lugar a una armonía, mientras que los expresionistas eran incongruentes. En cuanto a las formas suaves del impresionismo, se agudizaban convirtiéndose en afiladas e incluso violentas, y las temáticas pues difieren. Mientras los impresionistas salían de representar la realidad tal cual, los expresionistas representaban la expresión en sí. Conozcamos una obra pictórica de esta vanguardia. Para esto les presento El Grito de Edvard Munch, la cual es una de las pinturas más famosas del mundo, que es considerada la obra de arte más importante de la era moderna. Tanta es su trayectoria que se le conoce como la Mona Lisa del arte moderno. Algunos datos interesantes que podemos conocer sobre esta pintura es que el título original que le dio Edward a la obra fue El grito de la naturaleza, o también llamado El llanto. El grito representa el terrible ataque de ansiedad que le dio una vez mientras paseaba con uno de sus amigos, y pintar sus sentimientos era su terapia. El artista decía: pinto lo que sentí, mas no lo que veo ni lo que vi. Hay una explicación del cuadro escrita por el mismo Edward en su diario un 22 de enero de 1892, que dice así: estaba caminando con dos amigos mientras terminaba el atardecer, cuando de repente el cielo se volvió rojo sangre. Pausé porque me sentía exhausto y me recosté de la cerca. Había sangre y lenguas de fuego encima del reflejo negro y azul de la ciudad. Mis amigos siguieron caminando mientras yo me quedé temblando de ansiedad, y ahí sentí el grito infinito de la naturaleza. También fue la inspiración de la máscara de la famosa película de terror de Scream y del emoji de WhatsApp, que representa una cara sorprendida. El grito tiene 5 versiones pintadas por Edvard Munch. El concepto se mantiene pues intacto, lo que cambian son los materiales. Hizo 2 en óleo, 2 en tempera y una en litografía. El artista le atribuye el éxito de su pintura a sus enfermedades mentales, ya que sufría de depresión y ansiedad. En su diario escribió: mi miedo hacia la vida es necesario para mí sin ansiedad y sin enfermedad. Soy un barco sin timón. Mis sufrimientos son parte de mí y de mi arte. Si se destruyen, se destruye mi arte. Debido a su fama y su valor, ha sido víctima de varios robos que le han deteriorado
Lo más resaltante fueron en la ciudad de Oslo, Noruega, uno en 1904 en la Galería Nacional de Arte y el segundo en el 2004 en el Museo de Munch. El grito es sin duda pues una de las obras de arte que más ha dado de qué hablar, aún más de 120 años de su creación. Otra de las vanguardias del siglo XX es el cubismo, el cual fue el primer movimiento artístico del siglo XX que nació en el año de 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores de Pablo Picasso y George Braque. Su impacto fue tal que se le considera el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo entre los más conservadores. Pero ¿en qué consiste el cubismo o por qué se dice que es un movimiento revolucionario o que aportó a la historia del arte y la cultura occidental? ¿O en qué reside su importancia? Bueno, el cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos a través de la geometría, resultados de análisis y síntesis. Los objetos no representan o no se representan tal cual como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente del artista, que los desconstruyen en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. Comprendamos algunas de las características con los siguientes ejemplos. Los cubistas reflejan en sus cuadros todas las maneras de ver un objeto de manera simultánea. Se combina la visión del perfil y de frente, como ya lo habíamos visto en los egipcios, poniendo fin a la idea de que el cuadro existe un único punto de vista. Los temas preferidos por los cubistas son aquellos que les permite trabajar libremente, ensayar sus teorías, por ello prefieren representar los objetos como en pipas, en botellas, en frutas, en instrumentos musicales, en retratos. El cubismo siempre va a representar la realidad por medio de las figuras geométricas, produciendo un efecto visual muy bien fragmentado. Hace uso de los colores grises, verdes y marrones, haciendo a un lado los colores típicos del impresionismo. En los primeros años de esta tendencia, la paleta monocromática era la única herramienta válida para el pintor. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En algunas ocasiones el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera pues explicar el porqué de la pintura debido a la dificultad de interpretación por parte del espectador. También el cubismo fue un movimiento artístico de los más importantes de todos los tiempos, ya que su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Las figuras se compartimentan en cubos y prismas, persiguiendo que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente. Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes pasados, como en los paisajes, en los retratos, en los bodegones, pero dando su propio estilo. En el cubismo, pues aparte de utilizar la pintura para crear obras, también se introdujeron nuevos materiales en el proceso, nacidos como el collage o la mezcla del óleo habitual con plásticos, papeles, metales, cuerdas u otros objetos de uso diario. A este movimiento pictórico se le conocen tres etapas esenciales. El primero, que es el cubismo primitivo o periodo cesanesco de 1907 a 1909, es el periodo primitivo donde se caracteriza por la austeridad en el color
dominan los tonos neutros como los grises y marrones y la renuncia a la perspectiva tradicional enfocada en un punto único, pues a fin de integrar múltiples perspectivas sobre un solo plano. Como temas se prefiere la escena de interiores, aunque eventualmente acude a los paisajes. El siguiente es el cubismo analítico o cubismo hermético de 1910 a 1912. El cubismo analítico se enfoca en el análisis de la realidad y su descomposición en planos de volúmenes de un objeto. Abandonó por completo el interés por la verosimilitud e incursionó en una propuesta conceptual. El cubismo analítico pretendió combinar la tridimensionalidad de la realidad con la bidimensionalidad de la superficie pictórica. Desde este punto de vista plástico abundan los ángulos y las líneas rectas. La iluminación no es real y no tiene una fuente única, sino que el pintor la hace surgir de diferentes puntos. La tendencia colorista se aproxima al monocromático y en tonos preferidos son castaños, grises, cremas, verdes y azules. Los temas de representación suelen ser bodegones con instrumentos musicales, botellas, pipas, vasos, periódicos y en menor medida la figura humana. El cubismo sintético de 1913 a 1914 es el periodo donde se caracterizó por la ruptura total de todo el procedimiento imitativo. Aquí es en donde se emplearon signos plásticos devolviendo al color su protagonismo. Las superficies se hicieron más amplias y decorativas. A pesar de su fragmentación, esta se incorporó en el collage, lo que permitió la exploración de nuevas texturas. Así sobre el lienzo se podía ver materiales, no solamente la pintura, sino pues también esas texturas de, por ejemplo, los cigarrillos, las páginas de periódico, trozos de vidrio, telas y en pocas ocasiones arena. De este modo el cubismo sintético jugó con los limitantes entre la realidad y la ilusión pictórica. El fin del cubismo y su importancia tuvo muy poca duración como movimiento, pues desapareció en el año de 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aún así, la propuesta estética de este movimiento penetró pues en el imaginario artístico y se convirtió en una fuente de inspiración para artistas y comunicadores visuales. Un gran ejemplo pictórico de esta vanguardia es el cuadro de las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, también conocido como uno de los maestros del cubismo. A este cuadro también le podemos llamar las damiselas de Avignon o las damiselas de la calle de Avignon. Es considerado el despertar del movimiento cubista del siglo XX. Picasso, que había transitado ya por diversas etapas artísticas, se había encontrado con una limitante. Pensaba que en el arte todo estaba hecho, que las obras de los maestros del pasado no podían ser superadas y tocaba necesariamente la ruptura, la revolución, donde no solo como la historia del arte, sino como un propio camino artístico, y fue así que empezó a trabajar en esta obra en el año de 1906 hasta culminarla en 1907. La primera exhibición de esta obra tuvo lugar en 1916 en el Salón de Antin, París. No tenía título, aunque parece que Picasso la llamaba el burdel filosófico. El nombre de las señoritas de Avignon se lo adjudicó al pintor y crítico André Salmón, pues se le hacía recordar un prostíbulo de la calle de Avinyo en Barcelona, en el cual las mujeres se presentaban totalmente desnudas. En aquella exposición celebrada en plena Primera Guerra Mundial, el lienzo pasó
inadvertido y fue necesario la intervención de figuras como Bretón y Aragón para que lo compraran en 1921. Ya en 1937 se exhibió en la Exposición Internacional y finalmente en 1939 fue adquirido por el Museo Moderno de Nueva York, en Estados Unidos, donde permanece hasta la actualidad. Hagamos un análisis de esta gran obra. A lo largo de la historia del arte, ciertas piezas han llegado a definir movimientos enteros. La Mona Lisa, por ejemplo, el rostro del Renacimiento italiano, la noche estrellada en el máximo símbolo del postimpresionismo, y Las señoritas de Avignon, una pintura del maestro modernista de Pablo Picasso que va a definir al cubismo. Hoy en día esta pintura de Picasso es considerada su obra de arte más prolífica en cuanto a sus aventuras en el cubismo y más allá. Aquí les voy a presentar algunos de los datos interesantes sobre esta pieza que ilustran porque ocupa un lugar muy importante en el arte moderno. El título original de la pintura era Le Bordel de Avignon, el burdel de Avignon. Pablo Picasso completó esta obra en 1907. En ese entonces el artista dividía su tiempo entre el ambiente bohemio de París y varios sitios en España, incluyendo Barcelona, donde está ambientada esta pintura. Específicamente el cuadro muestra a 5 prostitutas desnudas del burdel del Carrel de la calle de Avignon, en el barrio del gótico de la ciudad. Originalmente Picasso nombró la pintura Le Burdel de Avignon, que se traduce como el burdel de Avignon. Sin embargo, su nombre fue modificado durante una exhibición organizada por el crítico de arte y escritor francés André Salmon en 1916. En la muestra de Salmon se refirió a la pintura como su nombre actual para no revelar el escandaloso tema de la obra al público. El nuevo nombre se mantuvo, aunque se dice que Picasso no estuvo de acuerdo con el cambio. Para esto, requirió cientos de bocetos preliminares. 6 meses antes de pintar la pieza, Picasso comenzó a producir cientos de bocetos preparatorios. Mientras que la pintura final fue hecha al óleo, muchos de estos estudios se completaron en diversos medios, incluyendo el lápiz y acuarela. Los estudios para las señoritas de Avignon muestran la evolución del concepto y los cambios que el artista realizó durante el proceso de planificación. Entre las alteraciones más evidentes se encuentra el número de figuras. Algunos bocetos incluyen 7 figuras, una de las cuales es un hombre vestido, y sus posiciones, aunque parece ser que Picasso tomó la decisión de incluir una figura en cuclillas desde el principio. Las figuras están representadas en diferentes estilos, mientras que las figuras son estéticamente similares en los primeros bocetos. La pintura final combina varios estilos diferentes. La mujer situada en la esquina superior derecha, por ejemplo, se compone de formas angulares y geométricas y posee un sombrero inusual. La figura agachada parece ser retratada desde 2 perspectivas diferentes y tiene un rostro parecido a una máscara. Y finalmente las 3 mujeres de la izquierda muestran rasgos estilizados, pero reconocibles más en línea como en las pinturas anteriores de Picasso. Picasso no compartió esta pintura al público por años. Si bien fue terminada en el verano de 1907 y Picasso mantuvo a Las señoritas de Avignon, que mide 2.4 metros de alto y 2.3 de ancho, guardada en su estudio hasta 1916. Durante este tiempo, solo un selecto número de personas fueron invitadas a ver el cuadro, incluyendo el círculo de amigos cercanos del artista, formado por otros artistas de la vanguardia y marchantes del arte. La respuesta fue variada. Por último está el surrealismo, el cual fue un movimiento vanguardista que surgió en 1924
tras la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton. Inspirado en el psicoanálisis, procuraba la representación del subconsciente, el arte por medio de la imaginación y el automatismo. A este movimiento se le conocieron artistas muy reconocidos como lo que es Salvador Dalí. Sin embargo, antes y después de esta vanguardia, lo surreal ha estado presente en muchos artistas que evocan pues al mundo de la fantasía, la imaginación, las asociaciones ocurrentes y la improvisación. Dentro del surrealismo es posible distinguir dos grupos diferentes. Por un lado encontramos a todos aquellos pintores abstractos que crean sus propios universos iconográficos tomando como punto de partida el subconsciente. Y por otro lado están aquellos que realizan una pintura figurativa pues basada a la asociación extraña e inusual de imágenes. Uno de los cuadros más reconocidos de este movimiento y de los autores, bueno, es Salvador Dalí con su obra La persistencia de la memoria. Es una referencia fundamental del surrealismo y en particular del trabajo de este pintor a fondo, pues de que vemos un paisaje que nos recuerda el trazo. La luz es un elemento característico de Dalí. El primer plano, los relojes blandos anuncian pues la relatividad del tiempo. El espacio también se relativiza por medio de las luces contrarias. Una figura informe yace de la superficie del universo pictórico y bueno, algunos trazos que se ven rasgos pues del rostro de Salvador Dalí. Salvador Dalí hizo al menos 54 pinturas a lo largo de su vida, pero en definitiva la persistencia de la memoria es aquella en la que piensan las personas cuando se menciona el nombre del genio surrealista. Algunos, por supuesto, la conocen como la pintura de los relojes o los relojes derretidos por el aspecto visual. La obra ha sido referenciada en múltiples ocasiones y sirve como el pensamiento de Dalí para muchos. La pintura fue hecha en 1931 y sus piezas principales son los relojes de bolsillos suaves que parecen estarse derritiendo. De izquierda a derecha primero vemos un antiguo cerrado lleno de hormigas, después vemos 3 relojes sin cubierto apuntando a distintas horas. Uno está sobre el que parece ser una base de madera, otro en la rama de un árbol y otro en una figura extraña en el centro. El resto de la composición es un paisaje de montañas y un objeto rectangular en lo que parece ser la costa. Desde que fue puesta en exhibición, la pintura ha sido sometida a múltiples análisis. Una de las interpretaciones más comunes es aquella que dice que Dalí tenía pues un entendimiento sobre la teoría de la relatividad después de hablar con Albert Einstein y que es pues mezclado con sus ideas de suavidad y dureza, las cuales lo influenciaron en esa época. Fue lo que motivaron a crear una pieza. La historiadora de arte afirmó que los relojes eran un símbolo inconsciente de la relatividad del tiempo y del espacio. Sin embargo, cuando Dalí fue cuestionado al respecto por el químico ganador Nobel, afirmó que la idea no había sido originada por la teoría de la relatividad, sino por cómo se veía un queso siendo derretido en el sol, lo cual sin duda era parte del extraño humor de Dalí. En cuanto a la figura central, era una pieza constante en las obras del surrealista, el cual parecía ser un autorretrato y una forma de integrarse en la obra, ya que la persistencia de la memoria podía representar un espacio originado de los sueños. Es algo que ofrece una explicación más clara según los expertos. La criatura aparece como si estuviera en un estado de sueño, por lo que los relojes podrían representar el estado del tiempo y cómo cambia cuando encontramos ese mundo alterno. El título mezclado con lo anterior podría ser que la obra se interprete como el ser que está viendo pasar el tiempo en el sueño,
vinculándolo a los recuerdos y cómo, aunque el tiempo fue real, se va derritiendo de forma metafórica frente a nosotros. Se dice que no existe un significado claro de esta gran pintura, ya que está abierta a interpretaciones y es parte de la genialidad del surrealismo y de las obras de este gran pintor. Por este motivo sigue siendo una de las obras más aclamadas e intrigantes, de este movimiento. Y bien, hablar sobre las vanguardias pictóricas del siglo XX es llevarnos un gran tiempo. En este video únicamente hablé de manera muy general sobre las características de 3 vanguardias. Existen más, como se los había mencionado en un inicio. Existe una gran infinidad de pinturas de cada una de las vanguardias mencionadas, así como una gran infinidad de artistas, de los cuales, pues si les interesa, me gustaría que indagaran, que investigaran. Únicamente les hablé de manera muy general y espero que les haya agradado este último tema de este último parcial. Recuerden que a partir del contenido que les presento en este video es la realización de su última infografía.